Casa Universitaria del Libro presenta Charla Cazul con Brenda Legorreta sobre 1994, Perder y Fingir, con Mónica Maristain. Para revisar el pasado de México, eso me encantó, digamos, ¿no? Es decir, voy a tomar el pasado de México, lo voy a explicar a los jóvenes que son como yo y voy a tratar también de explicar a los jóvenes que son más jóvenes que yo. ¿Es un poco eso 1994? Sí, es una observación súper atinada, Mónica. Sabía que quería contar una historia sobre adolescentes y una historia de rito de paso o novela de formación, porque es un género literario que me gusta mucho como lectora. Entonces, cuando pensaba en esos adolescentes y en el pasado, todo me llevaba a los 90 y en específico a 1994, como un año que nos marcó a una generación. Yo lo pienso, hay años que te marcan en la vida, como el 2020 a todos a un nivel global, el 94 como país y siendo joven, adolescente, imprimió una huella única, yo pienso en nosotros, porque inicia el año con la firma del TLC y al instante el levantamiento zapatista. Y eso fue un despertar para muchos de nosotros. Fue un año muy convulso en el país, el asesinato de Colosio, y también fue el año que coincide con el suicidio de Kurt Cobain, que es algo que abordo en el libro, es el ídolo de la protagonista Amalia. Y entonces todo me llevaba a ese año, a ese pasado del país y a ese pasado también que ahora, si lo miramos, pues es un tiempo del que surge mucha nostalgia porque es la última década de nuestra vida análoga. Uh-huh. Es cierto, Entonces, todo eso me gustó. Yo era muy joven en el 94, pero no tan joven como tú. Yo tenía 30 años en esa época y por supuesto que la muerte, el suicidio de Kurt Cobain fue tremendo para todos. Y la ascensión, como yo digo, la asunción a la geografía de Chiapas. Es decir, para nosotros que vivíamos en el extranjero, empezamos a decir Chiapas a cada minuto, un lugar, yo todavía lo desconozco, es uno de los pocos lugares que desconozco de México, y que empezó para nosotros y para mucha gente a decir algo, ¿no? Y en el medio la firma del Tratado de TLC. Amelia, este personaje que tú narras y que es como la protagonista un poco de la historia, ¿cómo vive todos estos acontecimientos que hoy los tomamos como súper importantes, ¿no? Sí, ella lo vive, yo lo pienso como de una manera muy realista. Yo traté de que la voz del narrador, si bien es en primera persona, no fuera un narrador contemporáneo mirando hacia el pasado, sino que traté de impregnar la voz de esa inocencia y ideológica y de ese despertar del momento. Entonces, si bien está atenta al contexto a su alrededor y lo mira mucho a través de los ojos de sus padres y de ella misma a través de la televisión, que era así como nos enterábamos y así como vimos esa terrible matanza de los zapatistas y cómo ellos estaban armados solo con palos de madera y pues los mataron fríamente a balazos, ¿no? Y como que eran imágenes sumamente violentas y que inquietaban, al menos en la casa de Amalia sí hay esa inquietud y en ella también, ¿no? Hay un algo que la novela se desarrolla en fines de año del 94, pero sin embargo el eco de ese levantamiento sigue muy, muy presente en sus cuestionamientos, pero lo que pienso es que Amalia en su búsqueda de la verdad, que creo que ese es el hilo conductor del viaje que ella tiene,
siempre está este despertar de su conciencia, quizá contextual, pero también la lleva al terreno doméstico, personal, de identidad y de espiritualidad. Entonces creo que no se vuelve una novela como de activismo político de los personajes, no es que ella se una al movimiento o a alguna marcha, sino que vive un despertar como en paralelismo de lo que ocurre a nivel contextual. Le cambié el nombre, no es Amelia, es Amalia, Amalia, sí. gracias por marcarme el error. No te preocupes. Lo que pasa que una de las, bueno, hay varias cosas que quiero decirte. En principio, el tema del lenguaje, tú lo marcas, que tratas de hacer un tema presente en el libro, y a mí eso me fascinó, digamos, ¿no? ¿Cómo éramos nosotros, a pesar de que no era yo tan joven como tú lo marcas, pero cómo éramos nosotros en esa época, digamos, ¿no? Y a mí me resulta sumamente valiosa la novela por eso, porque transmite no solo el tema político, sino que transmite precisamente cómo desarrollarnos a lo largo de todos estos acontecimientos. Me pensé mucho en mí, que cuando yo era muy joven, empezaba la dictadura en Argentina y yo crecí con la dictadura. ¿Cómo era precisamente crecer alrededor de todo eso político que pasaba? Por eso me parece importante que no sea un activismo político, sino precisamente cómo éramos en esa época, ¿no? Sí, es correcto. Ahí hay un epígrafe en la novela que lo tomo de Natalia Ginsburg, una autora italiana que admiro mucho, y Sí. su novela se llama Léxico Familiar. Y lo que ella hace es narrar historias cotidianas del día a día, de la forma de las convivencias entre sus papás y los hermanos, y se vuelve muy entrañable, pero como telón de fondo está la Segunda Guerra Mundial. Y te das cuenta por los soldados alemanes que de pronto visitan o llegan cerca a la casa donde ella vive, porque de repente se llevan a algún vecino. Entonces está por ahí ese ambiente de una terrible guerra, que sin embargo permea en la familia uno sigue con su vida, ¿no? Eso era lo que yo quería como transmitir, cómo era ese status quo en medio de un país que se estaba cayendo, ¿no? Que se estaba desmoronando de una, sí, tras un sexenio de mucha ilusión, fue un año de desilusión, de desengaño y también ya hacia el final de desasosiego. Y creo que no hubo vuelta de tuerca para el país en ese sentido, ¿no? Ya yo quiero pensar que somos una sociedad mucho más crítica de quienes están en el poder y que no volvamos a cometer los errores del pasado de idealizar a los líderes políticos, ¿no? Eso es cierto, pero por otro lado tú estableces la firma del TLC con el zapatismo, digamos, no se da al mismo tiempo. Cuando este país comienza a ser neoliberal y comienza precisamente a seguir la línea política que marcaba Estados Unidos, sí, al mismo tiempo un levantamiento y al mismo tiempo un asesinato, digamos, el sí, asesinato de nuestro futuro presidente, iba a ser sí. el nuevo presidente, ¿no? Entonces estas cosas son muy, muy importantes y al mismo tiempo poder vivirlas al empezar la vida también tiene que ver con Amalia, ¿verdad? Sí, y ahora que lo dices, como ese contraste de el neoliberalismo contra el discurso de autonomía, ¿no? De Chiapas por ser indígenas olvidados, o bueno, no solo indígenas, sino distintas Mm. tipos de personas, ¿no? Viviendo en el olvido completo del Estado y tratando de crear una comunidad distinta como ahora siguen, ¿no? Tan vigentes en los caracoles y fuera del sistema, a algo que era neoliberal global y cómo se contraponen esas ideas, se parece un poco, pienso, al arranque de la novela, cuando Amalia
está en la fila para comulgar pidiendo por el alma de Kurt Cobain, ¿no? Porque Kurt Cobain era esta figura del mundo del rock, del grunge, adelantado a su tiempo, que rompió con muchos paradigmas de la industria musical. Ellos no querían ser famosos y sin embargo se hicieron famosísimos a nivel mundial. Y lo que menos se acerca de Kurt Cobain es a nada católico, ¿no? O sea, está como, son como polos opuestos, y de pronto juntarlos a un nivel contextual, pero también de la protagonista como adolescente, me parecía algo interesante. Sí, por otro lado también era, como decía la viuda de Kurt Cobain, era más lindo que Brad Pitt en otro sentido, digamos, ¿no? Entonces, también él era una contradicción absoluta, Sí, digamos, ¿no? Es sí. decir, no sabemos si no hubiera sido tan lindo si lo hubiéramos llorado tanto, también es cierto, Sí, ¿no? es verdad, era también un personaje paradójico, ¿no? Mm. Como, sí, se contradecía mucho también, pero sí estaba de pronto en las portadas de las revistas y sí, pues de lo que he leído de él o documentales, pues sí es interesante cómo le afectó esta parte de la fama y el cansancio también de las giras, obviamente combinado con adicciones y demás, pero sí es un personaje que nos marcó y que, pues adelantado a su tiempo, yo diría, ¿no? Sí, también se me ocurre pensar que mi adolescencia, el que murió fue precisamente Kurt Cobain, John Lennon, digamos, ¿no? Que Ok, murió sí, asesinado, ¿no? Entonces asesinado. pareciera ser que el rock a lo largo de nuestras generaciones ha marcado también como una especie, no sé si de crecimiento, pero sí de salto al vacío, digamos. Bueno, esta va a ser la vida que nosotros vamos a tener, va a haber muertes, va a haber obstáculos, va a haber una firma del TLC y va a haber un levantamiento indígena cada minuto, digamos. Sí, esa imagen del salto al vacío me gusta mucho, Mónica, no lo había logrado argumentar así, pero creo que está en el fondo de la novela, incluso hacia el final, digo, sin revelar, ¿no? Muchas Claro, cosas, o cosas importantes, pero hay un momento que está Amalia con su primo y que algo recuerdan de los papás que les dicen, nuestros papás nos decían, y si tu amiga se avienta de la azotea, tú te avientas, ¿sabes? Como para no copiar y no dejarte influenciar por los demás y tener la capacidad de tomar tus propias decisiones. Pero la escena final del libro es justamente en una azotea, entonces sí hay como un cambio de clima a nivel existencial, anímico en la protagonista, y además están ahí en lo alto de un edificio, en ningún momento a punto de arrojarse al vacío, pero sí está debajo de sus espaldas el vacío, ¿no? es cierto. Ahora, ¿qué piensas ahora, como ya una mujer grande, de la fama, de eso que tanto te turbaba cuando eras adolescente, turbó a Kurt Cobain, turbó a muchísima gente y sin embargo hemos visto y lo podemos ver a cada minuto el tiro que por la cabeza asesina a Colosio, digamos, ¿no? Porque lo vemos en la televisión a cada minuto, Sí, digamos, ¿no? sí. Es increíble esa muerte porque yo estaba en Buenos Aires y es patética, digamos, y tremenda, ¿no? ¿Qué piensas ahora y qué piensas ahora de la fama? Porque pareciera ser que todos estamos alrededor de la fama, ¿no? Sí, me parece una muy buena pregunta porque creo que si nos vamos a las definiciones marqueteras de la generación X, si algo estaba en ese espíritu de esa generación no era conseguir la fama. Por eso creo que Kurt Cobain también nos hacía tanto sentido vincularnos con él, aunque al Claro. final sí es famoso, ¿no? Pero no teníamos este ímpetu, ni tampoco los medios como las redes sociales para querer estar en el centro de todo, ni existían las selfies, o sea, todavía se tardó mucho en que la vida digital formara parte de nuestra narrativa diaria. Pero a mí me gusta ese espíritu que busca más la construcción del ser y del viaje hacia el interior que el gancho con el capital y el mercado y el tener como muchos followers o seguidores. Creo que a lo mejor
no sé si después vaya a haber una parte contracultural de los jóvenes en ese sentido. He conocido también más chavitos que igual deciden ya no tener redes sociales, o sea, quizá pueda haber algo como que sea como el rebote o el boomerang de estas últimas décadas del 21, del siglo XXI, que sí se dispararon mucho hacia la fama. Entonces, pues un poco creo que esa es mi opinión. Ajá. Ahora, vamos a hablar un poco de ti, porque una de las cosas que últimamente tengo bastante vetado es precisamente ver exactamente la evolución de los escritores, ¿no? Pareciera ser que si sale una escritora joven tiene que hacer el mejor libro del mundo, convertir ya al premio Nobel, digamos. En cambio yo en ti veo precisamente la evolución de un escritor. Hace muy poco leí muy por encima a una mujer de 73 años, que publicaba su primera novela y decía, ¿por qué me preguntan por la edad? La edad no tiene nada que ver con la literatura. Ahora, en Ujú. tu caso, esta novela me pareció como una novela de transición. Tú escribiste muchos libros de chicos, para chicos, antes, Sí. pero esta novela me pareció como que ibas a ir precisamente a la literatura para adultos. ¿Es cierto eso o es una intuición mía equivocada? No, sí, es muy curioso que sí se ha dado de esta manera, ¿no? Que lo primero que publiqué fue una trilogía de libros ilustrados para niños, porque tengo una pasión y me atraen mucho las ilustraciones y esos libros como objetos. O sea, yo entro a una librería y sí tengo que pasar siempre por la zona de libros para niños, porque me encanta esa manera de conceptualizar las historias entre imágenes y texto. Entonces tenía muchas ganas de construir algo así. Y después, por casualidad, se da la parte de que se trata de una novela de adolescentes, pero yo tenía claro que quería escribir novela para adultos, digamos. O sea, como que eso sí lo tenía claro. Es muy, pero también creo que a veces tengo ese sentimiento de que voy tarde, ¿no? Porque publiqué esta novela a los 42 años. Entonces, cuando bien dices, como bien dices, Mónica, ahorita hay tantas mujeres escritoras en este fenómeno le llaman boom latinoamericano de mujeres, ¿no? Que hay muchas aristas en ese tema y muchas maneras de abordarlo, pero definitivamente sí podemos tener acceso a muchos libros de muchísimo talento y primeras novelas que te vuelan la cabeza, ¿no? Recientemente leía a Jimena Santolaya, la novela de A veces Qué, despierto temblando, qué maravilla que esta es novela. una maravilla, ¿no? Y sí, entiendo que mi novela no se va como para nada a estos temas como políticos o contextuales o de feminicidios o de como temporada de huracanes que nos muestra también una cara del país, que no es que no sepamos, pero sí la parte lumpen en miseria del estado de Veracruz. Esta es una novela mucho más yo pensaría ligera en cuanto a las escenas y lo que ocurre y al arco dramático, y más de índole también de cuestionamiento ontológico o espiritual, ¿no? Como cuando uno se pregunta en medio de todo, ¿cuál es el sentido de que yo esté aquí, que tenga conciencia de mi muerte y qué pasa si dejo de tener fe bueno, en este caso en Dios, pero puede ser en alguien más. Entonces sí, creo que yo estaba segura que quería escribir novela. En algún punto de mi vida también creí que podía ser poeta, o sea, también uno se hace muchas ilusiones, pero es un camino largo también el de la escritura, ¿no? Porque no es un oficio del que sea fácil vivir de ello. Siempre tienes que tener otro trabajo para pagar la renta y esas cosas y sacarle minutos al tiempo para poder terminar los proyectos. Entonces, sí, no sé por qué se dio de esta manera, a lo mejor yo también un poco tímida me fui animando poco a poco, ¿no? A incursionar en esto y también poco a poco fui encontrando mi voz, creo que eso es importante también, después de pues muchos talleres, me sirvió mucho también la maestría en la UNAM, por ejemplo, para volverme una lectora mucho más crítica, el jugo que le puedes Ajá. sacar a la teoría literaria me fue construyendo como una mejor, pues un mejor bagaje
de bibliografía, de autores, de experiencias como lectora, y creo que por eso me animé un poquito tarde, pero tienes razón, no es tarde, o sea, pensaba, a lo mejor a la autora que te refieres es la nota que salió ahora recién, ¿no? De Elsa Soria. Exacto. Claro. Ahora, Sí, pero también ahí está Aurora Venturini, por ejemplo, ¿no? claro, Cuando que las recién la primas, descubrimos, ¿no? sí. Recién ya está muerta y recién la descubrimos. Ahora, también es cierto que hay una zona que tú llamas ligera, pero me parece que también, así como están los lumpenes de Veracruz, también estamos nosotros, los que vivimos en la ciudad, los que tratamos de salir adelante, los que estudiamos, los que tratamos de hacer de este país algo mejor, digamos, y algo Ujú. mejor para nosotros. En ese sentido, a mí también me resulta una historia que tiene que ver exactamente con esa juventud que estudia, que trabaja y estudia, que hace un montón de cosas para salir adelante, ¿verdad? Sí, es verdad, y es un retrato por lo mismo de la clase media y de esta generación que vivimos en devaluaciones, ¿no? Durante Claro. muchos sexenios en el país y cómo la protagonista describe en algún momento cómo ve a sus papás cortar las tarjetas de crédito, romper los sobres que llegan del banco porque ya no pueden seguir pagando. En algún momento hay un retiro al que van de la escuela porque ya va a una escuela privada y la mamá va a hablar con las monjas para decirles, pues yo no tengo dinero para mandar a mi hija al retiro, ¿no? Y entonces la protagonista termina yendo de cada al retiro. Entonces sí, creo que es verdad que, o sea, que a lo mejor ligero no es la palabra correcta, sino de cotidiano, ¿no? Del día a día, cercano. Yo también quería que fuera muy genuino. Ujú. Por otro lado, la genuinidad que tú marcas establece también cierto grado que nosotros también queremos ver en la literatura, digamos, este grado genuino, digamos, porque si yo me pusiera a escribir una novela sobre lo mexicano, y bueno, trataría de ver los crímenes, trataría de hacer precisamente los narcos, trataría de hacer precisamente una obra dramática, ¿no? Y sin Ujú. embargo, hay un montón como esta del reciente pasado que no nos hemos no lo hemos diversificado en obras, digamos, no está transmitido en obras. Entonces, a mí más que ligero me parece necesario, muy necesario en la literatura. Sí, tienes razón en ese punto y, y es además el tipo de literatura que me gusta. Ya que había terminado la novela, leí una novelita muy corta de Verónica Murguía, por ejemplo, publicada en materiales de lectura de la UNAM, que se llama una infancia normal, creo que es el nombre, y narra episodios de crecer en México, también en una época como en los 80, muy genuino del día a día, y es algo con lo que yo puedo conectar fácilmente. Me gusta este tipo de novelas también más ensayísticas. Soy muy fan de Manuel Carrer, por ejemplo, en donde se tocan los límites del género novelesco, haciendo un poco de ensayo, ¿no? Y rompiendo con el arco dramático, la poética aristotélica de inicio, desarrollo, clímax, desenlace. Entonces, sí, es necesario, tienes mucha razón y gracias que lo ves así porque sí era mi intención. Y bueno, en algún sentido también el homenaje que hago ahí a José Emilio Pacheco y las batallas en el desierto, ¿no? Que es una novela, creo que es, no sé cuántas reimpresiones tiene esa novela corta y que nos llega tanto al corazón y nos conmueve por su cotidianidad, la manera como inicia y describe a la colonia Roma y después cómo está este adolescente ahí y el enamoramiento y lo que siente por primera vez, te queda, nos resuena, ¿no? Son como, no es que hables de una generación en específico, sino son cosas que nos resuenan a todos en ciertas edades, ¿no? O bueno, no todos, pero sí de una manera bastante universal, o al menos la clase media mexicana de la Ciudad de México. En ese aspecto me gustaría mucho destacar la reciente novela de Rosa Beltrán, Radicales Libres,
que precisamente nos hace reflexionar sobre el 68, sobre todo lo que pasó en su juventud, y que no hace tanta alusión a los narcos ni a las muertes, que por supuesto forman parte de una vida nuestra, pero que no forman parte de toda la vida, ¿no? Qué bien, no la he leído, pero ya aquí Ajá. tomo nota porque sí le quiero echar ojo. Y ahora pensé en otra más, Mónica, la de la novela de eufemismos de Ana Negri, que Ah, narra perfecto. también el exilio de la dictadura argentina de su madre a México, pero todo desde la cotidianidad de la relación madre-hija y los trámites truncados para que el Estado pueda darle a la madre, ¿no? Un apoyo económico tras el daño que le hicieron a su vida. Entonces, también es otra manera de narrar cuestiones contextuales de Latinoamérica y que nos atañen, pero de una manera más individual o desde lo particular. No sé si leíste, pero me gustaría mucho también mencionarlo al teórico Osvaldo Zavala, que acaba de sacar un gran libro que se llama La literatura del narco entre 1977 y 2021, en donde precisamente hace una referencia a que los cárteles no existen por un lado, a que por supuesto la violencia existe, pero que no es solo de los narcos, sino que es de este gran sistema de seguridad que los gobiernos van incentivando y van movilizando todo el tiempo, y que al mismo tiempo hay una historia que tiene que ver con el neoliberalismo y que tiene que ver con presentar a México como el gran país apocalíptico, digamos, ¿no? Es decir, yo presento en Francia, en España, donde sea, este país apocalíptico que es México, y así será, digamos, ¿no? Ahora, para todos los que vivimos en México aquí, no vemos el apocalipsis, digamos, a pesar de que es tremendo lo que nos pasa, pero en ese sentido, ¿cómo ves este libro que a mí me resulta sumamente maravilloso para precisamente incorporar otras lecturas sobre México? Sí, eso es verdad que se puede estereotipar la imagen de México como país, incluso también pasa en las series, ¿no? De narcos y todo esto. Entonces, Ni hablar. pareciera que así vivimos, ¿no? O sea, tampoco creo en esta idea como de que estamos mejor que Nueva York en cuanto a índices de homicidios, pero es verdad que en la Ciudad de México sí vemos una cantidad de estadounidenses viviendo acá, sobre todo en las zonas céntricas, que es un fenómeno que no había ocurrido antes, ¿no? Entonces, sí se dan muchos caminos y muchos tiempos en este país y en esta ciudad. Y curiosamente, Mónica nos buscó a la editorial una estudiante de posgrado de Leeds. Yo viví un tiempo en el Reino Unido, que mi esposo hizo su maestría, trabajé con ella, fue colega mía, pero la verdad es que no habíamos vuelto a tener contacto y llegó a mi novela por Facebook y está estudiando un posgrado en traducción y le movió tanto la historia adolescente y a su tutor también le gustó que se lo aceptaron como proyecto para traducir. Entonces, su abuelo era mexicano. Eso me gustó saberlo porque me doy cuenta que incluso para alguien que creció en el Reino Unido, ¿no? En un país súper poderoso donde tienen, parecería, bueno, más derechos, recursos, posibilidades, ¿no? De crecimiento y de viajar y de posición económica y otro tipo de vida, ¿no? Los 90s no fueron los mismos, pero igual resonó en ella algo, a lo mejor tiene que ver porque su abuelo era mexicano, o no sé, pero le gustó mucho la historia. Entonces sí creo que presenta otro México y algo que no hemos mencionado y que me dicen mucho y que creo que eso me pasó en la escritura de una manera muy natural y no forzada, es el humor, que también Claro. dicen que tiene mucho humor mi novela, creo que es la manera de hiperbolizar ciertos rituales católicos desde la mirada inocente de la protagonista, pero no es tan común encontrar novelas que a la par de que tocan temas necesarios, como tú dices, tengan esta capacidad también para hacerte recordar y reír en medio de la lectura. Y por otro lado, me parece a mí lo más atinado o lo más normal, si podemos hablar de normalidad,
es admitir la gran contradicción que hay en México, ¿no? Es decir, hoy hablaba con alguien de Mazatlán, ¿no? Me hablaba de los narcos que hay ahí, qué sé yo. Yo me acordaba de Mazatlán como ese lugar de una playa súper, súper calma, con un mar que venía así muy calmo, y me acordaba de una belleza tan grande de Mazatlán, y es esa contradicción lo que es México, ¿no? Sí, sí, y está en todos los lugares, ¿no? Yo también ahora que fui a Acapulco recientemente, Pie de la Cuesta, y que es hermosa la playa que está ahí, pero a la vez está como completamente abandonado, y bueno, sabemos Acapulco que el peligro que hay también, y no sé, recientemente está como la segunda ciudad más peligrosa del mundo, pero a la vez pasamos unos días allá en una casa que da al mar, que tiene ventilación tradicional, está como celosía de concreto por donde entra la brisa en las noches, y puedes disfrutar de esos paraísos, pero contrastantemente también te das cuenta del nivel de abandono, ¿no?, que hay por parte del Estado, y bueno, pues también es que el mismo capital es el mercado, y el capital es voraz, y existe el mercado negro, es el contrapeso, ¿no? Siempre, y mientras haya consumo, pues habrá eh, líderes de esa mercancía. Ahora, la literatura mexicana no pasará entre no incorporar a los lúmpenes, ni incorporar a toda esta gente que vive en la Condesa y en la Roma y en el medio, una literatura mexicana que sea realmente mexicana. Pues yo ahí pensaría que debe pasar en todo país, ¿no? Que hay una polifonía en cuanto a escritores Claro. y plumas y temáticas, es muy variado. Quizá lo que puede unirnos ahora, al menos que yo veo en estas publicaciones de mujeres, es que sí hay un interés por retratar lo contemporáneo, la contemporaneidad, y cómo nos estamos tratando de adaptar a esta nueva era completamente digital, que se acelera, que va como más rápido que nosotros, y cómo nos sentamos en este mundo global. Post pandemia no me quiero ni imaginar también, ¿no? Pero yo creo que siempre va a haber un abanico muy robusto de voces, va a ser difícil catalogar como esto sí es mexicano, esto no. Y después, bueno, yo creo que hasta puede haber autores que empiecen que vivan después, muchos estudian en Estados Unidos, yo no sé si, pues como pasa con Valeria Luiselli, ¿no? Que creo que una de sus últimas novelas la escribió en inglés, y más bien Daniel Saldaña Párez la tradujo al español, entonces empieza a haber también esa mezcla. Y Bueno, sin embargo, pues sí. aunque es cierto, aunque también Valeria Albicelli hizo la última traducción, digamos, no fue tan así de Daniel Saldaña, Yo pensé, me equivoqué entonces. un escritor adorado, sí, 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 pero al mismo tiempo Valeria estuvo también ahí todo el tiempo Entre tratando los de dos, ¿verdad? Sí, traducir, es ¿no? verdad. Entre los dos, sí. Pero Y, escribió originalmente en sí, en inglés, ¿no? inglés, sí, es cierto, sí, sí, sí. Sí. Sí, es cierto. Ahora, es cierto que lo no mexicano y lo mexicano es difícil de, de determinar, teniendo en cuenta, por otro lado, que la literatura mexicana ha borrado un poco el sur, digamos, ¿no? Siempre hemos visto el norte, Sí, Europa, Estados Unidos, y ahora empieza un poco, como tú nombraste la novela de Jimena Santaolalla, hasta sí. Jorge Volpi ha escrito una novela Mirando al Sur. Este, ¿cómo ves esta Latinoamérica que se va abriendo un poco con estos mismos obstáculos que teníamos en los 70, digamos? Es exactamente lo mismo, ¿no? Sí, yo creo que empieza a haber una mayor comunicación, por lo mismo que nos adelantó la pandemia a tener este Zoom que estamos pudiendo platicar ahora tú y yo. Claro. Para mí me maravilla que de pronto puedo entrar a una charla con Mariana Enríquez, por ejemplo, ella Mm, desde allá, o con Leila Guerrero, o mm, con
Margarita García Roballo dando un curso desde Bogotá. Entonces, creo que sí empezamos a tejer ciertas redes. También ahora he visto en librerías, hay una nueva librería, bueno, no nueva, pero más o menos reciente en la ciudad que se llama Polilla, y que tiene un vínculo muy interesante con editoriales independientes de Colombia y Argentina, y de pronto ya puedes encontrar esos libros que es casi imposible que por la distribución y el costo lleguen acá. Esta librería tiene esos arreglos en donde sí lo está logrando, ¿no? Entonces, creo que sí se teje una red que espero que siga como siendo muy, muy sana y que empiece a influenciarse también en las temáticas sobre las cuales se escriben. Es verdad que sí tendemos, y más siendo chilangos, a ser muy, muy centralistas. Ahora Santa Olaya justo rompe ese patrón, ¿no? Y nos recuerda la enorme frontera que tenemos con Guatemala. Pero ojalá sí se integren más, que esta red se fortalezca y que sí haya más intercambio también entre opiniones y entre autores y diálogos y que vaya hacia allá. Me parece súper interesante, ¿no? Las ferias del libro, que ahora ojalá la de Guadalajara vuelva a ser lo que era antes, pero sí, hay como un ímpetu, siento, y las editoriales pues también tienen que aprovechar esa ola, y más después de lo que pegó a la industria también la pandemia, ¿no? Sí, por otro lado también sí me gustaría mucho que en lugar de que vinieran solo los argentinos o los colombianos o los uruguayos, también fueran mexicanos para Buenos Aires, fueran Eso sí. mexicanos para Colombia, para Uruguay, y eso sería un intercambio muy, muy, muy bueno, Totalmente. ¿no? Yo ahora este año tuve la fortuna de conocer Bogotá, porque allá vive mi hermano, y me dediqué a visitar varias librerías. Me sorprendió además la calidad de libreros que tienen, porque acá es más común encontrarte, bueno, libreros con los que puedes conversar y te recomiendan y saben más en las librerías de viejo. Allá eran librerías nuevas, independientes, algunas, otras no, pero tuve, la verdad, en cada una de ellas charlas súper interesante con los libreros. Entonces me llamó mucho la atención ese fenómeno, por ejemplo, en Bogotá. Pero sí, tienes toda la razón, también hay que ir de México hacia allá. Sí, exacto. Ahora, ¿quiénes son tus modelos? ¿Has nombrado algunos escritores que admiras? Por otro lado, yo también quería decir que le deseo a Jimena y también te deseo a ti que vayan a presentar, por ejemplo, Jimena tendría que ir a presentar a Guatemala, acompañada por Rodrigo Rey Rosa, su gran novela sobre Guatemala y me encantaría estar ahí, digamos, para Sí, precisamente ser testigo de ese acto tan importante, ¿no? sí, no, bueno, imagínate, eso sería algo increíble de poder presenciar, ¿no? Exacto. Ahora, ¿quiénes son tus modelos, Brenda, querida? Pues mira, hemos mencionado Natalia Ginsburg, actualmente Manuel Carrer. Estoy casi por terminar todo lo que ha publicado y es un autor con el que me identifico mucho. Mexicanos o voces, digamos, voces que me influenciaron o para esta novela en específico, que se puede ubicar dentro de un terreno de autoficción también. Guadalupe Nettel, por ejemplo, Julián Herbert, evidentemente Fernanda Melchor. Y para esta novela, ahora que mencionabas el asesinato de John Lennon y esta historia de que el asesino traía cargando el libro del Guardián en el Centeno de Sí, claro. Salinger, también es una novela de rito de paso que me encanta. Janet Winterson tiene una muy bonita que se llama Oranges Are Not the Only Fruit, que también me gusta porque la protagonista huye de una pues del grupo fundamentalista religioso al que pertenecía su mamá y en el que ella estaba súper limitada. Pienso en Silvia Plath, también de Bell Jar, que es una novela que me gusta mucho sobre adolescentes también creciendo y encontrando su nueva identidad. La verdad es que también me gusta mucho el cuento, o sea, yo como que me gustan todos los géneros, el cuento, la novela, la poesía también me fascina.
Ahora, de hecho, descubrí a Darío Jaramillo, que yo no lo conocía, gran Mm, poeta colombiano, increíble. me fascinó. eh, Así que leo de todo, Mónica, y me gustan Ah, muchos autores, pero contemporáneos, ellos creo que sí, me gustan mucho, mucho. ajá. Bueno, vamos a ir terminando. La primera es preguntarte cómo eh, te acercaste a HarperCollins. ¿Cómo fue tu cercanía Sí, con una editorial tan pues importante? yo me puse la meta, ya teniendo mi manuscrito final, que por un lado empecé en un seminario justo con Guadalupe Nettel, pero lo terminé de escribir en un taller con Beatriz Rivas, que me sirvió de rigor de ir aumentando páginas, entregando páginas o bueno, presentándolas semanalmente. Ya teniendo el manuscrito con el que me sentía satisfecha, empecé a tocar puertas en muchas editoriales. No es fácil, ¿no? Muchos rechazos, pero de pronto con un escritor amigo muy querido colombiano, Felipe Restrepo, también le compartí el manuscrito, le gustó y me dijo, déjame ver, o sea, ¿qué puedo hacer o a quién te presento? Y justo en una fil de Guadalajara se encontró a Daniel Mesino, que es el editor de HarperCollins. Le dijo, estoy buscando publicar, él buscaba más de no ficción, pero le dijo publicar a mujeres mexicanas que escriban no ficción y Felipe le dijo, pues tengo a una colega y puede ser que te interese, pero es ficción. Y Daniel Mesino leyó el manuscrito y se identificó y le gustó porque también le gusta mucho la narrativa y la literatura juvenil y también el género de rito de paso, de coming of age. Entonces hubo ahí como un clic con él y después fueron las pláticas ya internas HarperCollins para decidir si sí se publicaba, si no, ya que habían decidido que sí, firmamos contrato 2019 y llegó la pandemia. Entonces se retrasó un año el lanzamiento y bueno, pues fue 2021 y que también se dio esta oportunidad de poder presentar virtualmente y he tenido un par de presentaciones presenciales que también han sido gratificantes, pero así fue, creo que coincidencias, suerte, pero también un manuscrito de trabajo de 3, 4 años con mucho empeño y dedicación, ¿no? Se conjuntó. A mí me fascinó la portada. ¿Qué te pareció a ti la portada? Sí, yo la verdad me gusta mucho porque me he dado cuenta que se vuelve como una portada que recuerdas fácilmente y creo que esa era la Claro. intención de Daniel, como vamos a ponerle los Converse azules, porque se vuelve fácil de recordar tanto para los libreros como para los lectores. Y a las generaciones jóvenes les llaman mucho la atención los objetos. Entonces, me gusta mucho la presencia del VHS, de la cámara análoga, ¿no? De las que usaban rollo todavía. Creo que comunica bastante a través de los colores y los objetos. Yo en algún momento quería una imagen un poco más abstracta o conceptual, que creo que no estaba tan en línea con el texto y la historia, porque no es una historia que sea muy atrevida o de adolescentes, tipo la serie esta que hay ahora que me fascina, que Stranger es Things. Euphoria, ¿no? Y Porque claro. no podíamos comunicar algo así. En algún momento también yo quería una ilustración de una ilustradora que me gusta mucho, que se llama Taquito Jocoque, y tiene una ilustración de Kurt Cobain, pero eso me hicieron ver y tenían razón, era erróneo porque podría parecer que era una biografía de él, ¿no? Y no una novela, una ficción. Entonces fuimos definiendo poco a poco y al final creo que los objetos están bien seleccionados, son muy representativos y es interesante también el análisis de la literatura y de las novelas desde los objetos, ¿no? Siempre son dispositivos narrativos interesantes para construir tanto en trama como en subjetividad de los personajes. Bueno, muchísimas gracias. Te voy a hacer la última pregunta. Primero vamos a agradecer a la Casa Universitaria del Libro y a su directora Guadalupe Alonso. Ha sido la última entrevista antes de las vacaciones. Espero que la gente la haya mirado y si no, va a seguir en YouTube por mucho tiempo y va a poder mirarla cuando quiera. La última pregunta sería, ¿qué te sentarías a hablar
con con las nuevas generaciones de tu libro, teniendo en cuenta que yo te digo, el asesinato de Colosio, el levantamiento zapatista, la muerte de Kurt Cobain, fue ayer. Y sin embargo, Ujú. para los chicos es el otro mundo, digamos. Es como hablar de un pasado, viven tan rápido, digamos, ¿no? ¿Qué te sentarías a hablar con ellos? Sí, es curioso. Por ejemplo, una de mi primer grupo lector con el que conversé, había una lectora de 15 años y me dijo algo así como que le disfrutó mucho leer el libro porque se enteró de cómo era el México antiguo. Entonces, obviamente yo me morí de risa, pero eso les parece, ¿no? Como un México antiguo. Claro. Pero también tuve una conversación interesante con los alumnos de la Prepa Ibero y veíamos como ciertas coincidencias políticas que puede haber en cuanto ahora con Andrés Manuel López Obrador y cómo las personas que lo siguen pueden tener, tal vez, ¿no? No sabemos, pero al final del sexenio una desilusión muy fuerte en cuanto a lo que pusieron su fe en él, ¿no? Y cómo esos liderazgos no son del todo sanos. Entre más crítico sea uno mejor. Creo que al final eso por un lado político, pero el otro que me ha llamado mucho la atención y que sí les atañe al hoy es que al menos en México no se habla mucho de esto, pero sigue habiendo una educación muy conservadora, sobre todo en las escuelas privadas, y se sigue enseñando un catolicismo fetichista, superficial, desprovisto de dudas, eh, y también hay una manera de el horror al sexo, la culpa terrorificante. Es un fantasma que sigue rondando en los salones, ¿no? En las escuelas secundarias, preparatorias, quiero pensar que no, pero me he dado cuenta que los jóvenes de ahora sí se han identificado mucho con ese tipo de educación religiosa que pienso que debe de cambiar, ¿no? Que no puede ser un adoctrinamiento tan simplista, sino que tendríamos que irnos a cosas mucho más profundas si vamos a hablar de fe y espiritualidad. Entonces, creo que los puede tocar ese ayer que yo pensaría que es caduco, pero que ahora en estas conversaciones lo he visto todavía muy, muy presente, porque aunque no vayan a escuela privada donde haya catecismo, está la abuela o la madre que infunde estas ideas y que a mí lo que me interesa es que esta novela sea semilla de cuestionamiento hacia cualquier esencialismos o universalidad y que también sea un despertar para que encuentren en la literatura una forma de refugio y de amplitud de pensamiento. Un abrazo enorme, muchísimas gracias por la entrevista y muy buena Muchas tu gracias a novela. ti, Mónica.